El vendaval de febrero azotó la nieve en remolinos entre los edificios de 5 pisos, transformando el paisaje familiar en un torbellino blanco desorientador. Con pasos lentos y cautelosos, Lidia Semyonovna Tikhonova regresó a casa después de otra noche de servicio, apenas capaz de distinguir el camino que tenía delante. El fuerte viento golpeaba su rostro con frías agujas, infiltrándose en el cuello de su gastado abrigo, desgastado por décadas de servicio, como burlándose de su cansancio acumulado. ¡Qué tormenta de mierda!, pensó apretando contra su pecho la vieja bolsa de la compra, ya desgastada por el uso, donde entre medicinas y una barra de pan, descansaba un termo de metal, con la pintura verde un poco descascarada por los años. Aquel objeto robusto, regalo de su marido 30 años antes, en su primer día de trabajo en el hospital, llevaba consigo una promesa: para que nunca sientas frío, dijo Vitia, su Vitia, que llevaba 5 años ausente. La costumbre de llevarte caliente con ella seguía siendo un pequeño ritual, un hilo que la unía al pasado. Al fin y al cabo, ¿cómo podría soportar 12 horas de guardia en una clínica con apenas radiadores, cuando la jubilación era todavía un horizonte lejano, a pesar de 30 años de dedicación? Una ráfaga más fuerte casi la derriba, haciéndola detenerse por un momento, esperando que amainara la furia del viento. Mientras la nieve bailaba a su alrededor, su mente revisó el día anterior, idéntico a hoy, ayer, a todos los días que se habían repetido durante años: el turno de noche, el regreso a casa, la comida para gatos de Vasily, la televisión, el poco sueño y el regreso al trabajo. La hija Natacha llamaba esporádicamente desde Moscú, como máximo una vez al mes, siempre con prisa, siempre con excusas. En la última conversación, prometió visitarnos en verano, quién sabe, tal vez esta vez lo haría. Los amigos de antes se habían dispersado, cada uno a su rincón. Los vecinos cambiaban constantemente, solo quedaba la mayor, como Zinaida Petrovna, del apartamento 5, más preocupada por supervisar la limpieza del edificio que por cultivar amistades. Al llegar a su edificio, Lidia Semyonovna suspiró profundamente, pensando en subir 4 tramos de escaleras sin ascensor. Fue entonces cuando su mirada fue captada por una figura apenas perceptible en el banco cubierto de nieve al lado de la entrada. Un hombre de mediana edad, vestido con una chaqueta oscura demasiado ligera para la estación, permanecía inmóvil, dejando que los copos se acumularan en sus hombros y rodillas. Había algo en su postura, ni suplicante ni exigente, sino simplemente resignada, que la hizo acercarse. ¿No estás bien?, preguntó, mirando su rostro desconocido. El hombre levantó lentamente la cabeza. Sus ojos cansados parecían mirar algo más allá de ella. No, gracias, respondió en voz baja pero clara y culta. Solo descansando. ¿En medio de una tormenta de nieve, al aire libre? Lidia Semyonovna no lo creía. Te vas a morir congelado, insistió. Es posible, admitió con indiferencia, bajando de nuevo la mirada. Aquella tranquilidad desolada, casi inhumana, hizo que algo se rompiera en su interior, como un fino hielo que se rompe bajo los primeros pasos de la primavera. No era lástima, sino una comprensión profunda, nacida no de la razón sino de un lugar más íntimo. De repente visualizó con dolorosa claridad cómo Vitia, si la muerte se lo hubiera llevado antes, podría haber estado allí, sentado en algún patio extraño, mientras la gente pasaba apresuradamente preocupada solo por resguardarse del frío. Una nueva ráfaga de viento azotó su rostro y, sin dudarlo, tocó firmemente el hombro del desconocido. Pasen, ordenó utilizando el mismo tono intransigente con el que dirigió a los internos en la sala de procedimientos. Allí podrás calentarte y tomar un té. Tengo un termo conmigo. El hombre levantó la vista y por un instante algo sorpresa, duda, brilló en su mirada. ¿Por qué harías eso?, preguntó. ¿No me conoces? Sí, lo hago, respondió ella, sorprendiéndose a sí misma. Eres una persona que necesita ayuda. Ya es suficiente. Había tanta convicción en su voz que el hombre se levantó lentamente, sacudiéndose la nieve de la chaqueta con un gesto minucioso, revelando la costumbre de alguien que siempre ha valorado el orden. Estás corriendo un riesgo, murmuró. Nunca he vivido tiempos seguros, respondió Lidia Semyonovna con una sonrisa irónica. Vamos. 4º piso sin ascensor. Él la siguió cojeando ligeramente sobre su pierna derecha, pero rechazando cualquier apoyo con un gesto discreto. En el pasillo del edificio solo el zumbido de las tuberías de la calefacción rompía el silencio. Cuando llegaron al 4º piso, sacó del bolsillo las llaves, un manojo con un llavero en forma de osito,
recuerdo de la época escolar de Natacha, y abrió la puerta revestida de cuero sintético marrón. Un aroma cálido y acogedor los recibió, mermelada hervida por la mañana, pelo de gato, algo indefinible que solo existe en las casas antiguas, donde cada objeto encierra una historia. Pase, por favor, invitó cediendo. Quítate los zapatos, el perchero está a la derecha. Te traeré zapatillas. El hombre se quitó con cuidado la chaqueta cubierta de nieve, dejando al descubierto un traje desgastado pero impecable. Sus movimientos eran precisos, calculados, el tipo de persona acostumbrada a una rutina organizada. Desde el pasillo sus ojos recorrieron la habitación, los muebles antiguos, el aparador con cristales, la alfombra de la pared, todo lo que constituía el día a día de su generación. Mi nombre es Mikhail Borisovich, se presentó finalmente aceptando las zapatillas que ella le ofrecía, viejas pero limpias, claramente masculinas. Lida Semyonovna, respondió ella, aunque él no se lo había preguntado. Ven a la cocina, calentaré el té. ¿Quieres usar el baño? Si no es un inconveniente, dijo con un tono que delataba la incomodidad de quien hace mucho tiempo que no pide favores. Por supuesto que no. La toalla está limpia en el gancho. Mientras el visitante se refrescaba, Lidia Semyonovna preparó rápidamente la mesa, el termo con té, los restos de la tortilla del desayuno, pan, mantequilla, un tarro de mermelada de cerezas del año pasado, regalo de una vecina. Mientras ordenaba las tazas sencillas, con un diseño de margaritas heredado de la época soviética, reflexionaba sobre el turno que la esperaba por la mañana, sobre la incómoda curiosidad de Zinaida Petrovna al ver a un extraño en su apartamento, sobre la reprimenda que le daría Natacha al enterarse. Pero nada de eso importó en ese momento porque detrás de esa puerta había alguien que necesitaba ayuda. Cuando Mikhail Borisovich entró en la cocina, con la cara lavada y el pelo alisado con las manos húmedas, Lidia Semyonovna ya estaba sirviendo el té. El vapor subía hasta el techo evocando recuerdos lejanos, el primer apartamento, los primeros tés familiares, una juventud que parecía pertenecer a otra vida. Siéntate, por favor, indicó señalando un banco. Lo siento, no es un restaurante. Un ligero tic en las comisuras de su boca sugirió algo parecido a una sonrisa. Para mí es, comenzó sin completar la frase. Pero ella no necesitaba explicaciones. Vi cómo tocaba el borde de la taza con delicadeza casi reverente, cómo partía lentamente un trozo de pan, como quien hace tiempo que ha olvidado los pequeños placeres del hogar. Afuera, la tormenta aullaba, arremolinándose la nieve entre los edificios. A la tenue luz de la calle, los copos parecían granos dorados que se extinguían al tocar el suelo. En el interior de la cocina, sin embargo, reinaba el calor y el silencio, interrumpidos solo por el tic-tac del reloj de pared. Lidia Semyonovna observó al desconocido beber de su taza y comprendió que aquella noche de febrero había introducido una fractura en su existencia, monótona y predecible desde hacía 5 años. La idea la dejó inquieta y serena al mismo tiempo. La mañana siguiente amaneció clara y gélida, con febrero mostrando su fuerza. La tormenta se había calmado durante la noche, dejando atrás ventisqueros que llegaban hasta las rodillas y un silencio cristalino. Lidia Semyonovna se despertó con el despertador, pero en su mente todavía resonaban los acontecimientos del día anterior. El hábito de levantarse temprano, cultivado durante años de turnos de noche, nunca la había traicionado. Lidia Semyonovna, con cautela para no hacer ruido, se dirigió a la cocina. En la pequeña habitación un catre cobijaba a Mikhail Borisovich, cuyo rostro, relajado por el sueño, había perdido la aspereza que le daba la tensión entre las cejas cuando estaba despierto. Nada parece un vagabundo, pensó observando la nariz recta, la barba bien recortada, aunque ya gris, y la frente alta. La noche anterior, después de calentarse y cenar, le había dado las gracias extensamente, prometiendo marcharse lo antes posible. No había sumisión en sus palabras, solo la dignidad de alguien, momentáneamente en problemas, que no perdió la pista de sí mismo. El reloj marcaba casi las 7. Necesitaba estar en el hospital a las 8. Dejó una nota sobre la mesa: el desayuno y el almuerzo están en la nevera. El té en el armario encima de los fogones. Volveré a las 5 de la tarde. La llave está en la cómoda del pasillo. Ciérrala si decides marcharte. Después de una pausa añadió: gracias por tu ayuda con el grifo de ayer. No fue mera cortesía. Aquella noche Mikhail Borisovich había arreglado la gotera del fregadero con unos gestos precisos,
rechazando el martillo que ella le había ofrecido y utilizando únicamente una navaja suiza. Cuando Lidia llegó más tarde a casa, encontró la cocina ordenada, el olor a borsch en el aire y la tetera olvidada en la estufa, todavía caliente. La recibió en el pasillo como si fuera el dueño de la casa, le quitó el abrigo y le ofreció zapatillas. ¿Sigues aquí? La pregunta o fue una observación. Se fue antes de que pudiera reflexionar. Mikhail Borisovich vaciló jugueteando con los dedos con el dobladillo de su gastada camisa. Quería agradecerte antes de irme. Y si me lo permites, tengo una petición. Ella arqueó las cejas en señal de interrogación. ¿Podría quedarme unos días más? Puedo arreglar electrodomésticos, cocinar, limpiar. En cuanto haga más calor, me iré. No había ninguna súplica en su voz, solo una seriedad pragmática, como si esas palabras le costaran un esfuerzo invisible. Lidia lo miró en silencio, tratando de descifrar lo que se escondía detrás de esos ojos cansados. En otras circunstancias, con otro hombre, me habría negado de inmediato. Pero había algo ahí, no era una súplica, sino una especie de orgullo reprimido, como si pedir ayuda fuera una concesión difícil. Está bien, respondió finalmente. Pero solo hasta finales de mes. Luego ya veremos. Los días siguientes transcurrieron a una velocidad sorprendente. Mikhail Borisovich resultó ser un invitado inesperadamente útil. Además del grifo, ajustó el chirriante televisor, hizo funcionar la vieja aspiradora como nueva e incluso arregló el reloj de pared, que llevaba 3 años atascado a la misma hora. Al principio Lidia se sorprendió al regresar a casa y encontrar la cena lista, la mesa puesta y una conversación tranquila esperándola. No se trataba de charlas vacías, sino de diálogos reflexivos sobre los temas más variados. Citó a Pushkin de memoria, habló de los recientes descubrimientos científicos y le pidió su opinión sobre la dirección de la medicina. Una vez, cuando ella entró en la habitación sin llamar, lo sorprendió leyendo una edición amarillenta de la revista Technica Molodiozy, heredada de su difunto marido. ¿Te gusta el tema?, preguntó observando el cuidado con el que él pasaba las páginas. Por un instante su rostro se iluminó con una sonrisa que lo rejuveneció. Su colección es excelente. Este número con el artículo sobre física cuántica es una rareza. Intercambiaron cartas con el propio Landau. Habló con autoridad, con el entusiasmo de quien domina el tema. Lidia escuchó sin interrumpir, reflexionando que su invitado improvisado se parecía cada vez menos a un vagabundo y más a alguien que había perdido no solo un refugio sino algo mucho más esencial. Hasta que llegó el episodio del esfigmomanómetro digital. El dispositivo empezó a fallar, mostrando números absurdos. Lidia lo lamentó, uno nuevo era caro y ya estaba acostumbrada a él. «Déjame ver», preguntó Mikhail Borisovich, tomando el dispositivo con la confianza de alguien que se ha pasado la vida reparando equipos médicos. Parece una desregulación en el bloque manómetro o una oxidación en los contactos de la placa de alimentación. Echemos un vistazo. Desmontó el aparato con sorprendente destreza, limpió algo con un palillo afilado, lo volvió a montar y el esfigmomanómetro volvió a funcionar como nuevo. ¿Dónde aprendiste todo esto? Lidia no pudo resistirse. La vida enseña, respondió él evasivamente, pero un destello de sombra cruzó su mirada, como si hubiera tocado una vieja herida. Sin embargo, al 10º día ocurrió algo que sacudió de una vez por todas la quietud de Lidia Semyonovna. Estaba lavando los platos del desayuno cuando sonó el timbre. En la puerta Zinaida Petrovna, ex subdirectora de la escuela, terror del edificio y guardiana autoproclamada de las normas de convivencia, anunció su drama antes incluso de ser invitada a entrar. Lidotechka, querida, estoy en problemas. El frigorífico ha dejado de congelarse. Toda la comida se va a estropear. ¿Tu Víctor, que en paz descanse, se ha dejado alguna herramienta? Los técnicos solo vienen de aquí. Una semana. Antes de que Lidia pudiera responder, Mikhail Borisovich apareció desde la parte trasera del apartamento. Buenos días, saludó con cortés formalidad. ¿Puedo echar un vistazo a tu refrigerador? A veces es algo simple. Zinaida Petrovna se detuvo a mitad de la frase, examinando al extraño con una mirada calculadora antes de volverse hacia Lidia, con las cejas arqueadas en silenciosa pregunta. Es una amiga, tartamudeó Lidia, sintiendo que su cara ardía como la de un estudiante al que pillan faltando a clase. Mikhail Borisovich. ¿Sabe de electrodomésticos?
Zinaida Petrovna entrecerró los ojos con recelo. Bueno, si no es una molestia. En la cocina del vecino, un espacio decorado con pretensiones de sofisticación urbana, entre candelabros de cristal, vajilla encerrada detrás de un vidrio y cuadros con marcos dorados, el Minsk 16 refunfuñaba, claramente defectuoso. Mijail Borisovich lo examinó como un médico escuchando a un paciente, lo separó de la pared, examinó la parte trasera y escuchó el ruido del motor. El compresor se sobrecalienta, diagnosticó con confianza. El condensador probablemente esté obstruido. Verás, Zinaida Petrovna, el refrigerador funciona como una bomba de calor. El compresor comprime el gas refrigerante que se calienta y pasa por el condensador, donde libera el calor. Luego, cuando se expande en el evaporador, absorbe el calor del interior del aparato. Si el condensador está obstruido con polvo, explicó con la claridad de un profesor universitario, preciso, dominando cada paso del proceso. Proceso. Zinaida Petrovna escuchaba con la boca entreabierta, mientras Lidia observaba a su invitada, cada vez más convencida de que no había acogido a un simple vagabundo de manos hábiles, sino a alguien cuya historia contenía mucho más que las apariencias. Al apagar el frigorífico, Mijail Borisovich quitó la tapa trasera y empezó a limpiar el radiador y la rejilla del condensador, cubiertos por años de polvo acumulado. No sabes lo bueno que es el aislamiento térmico de estos modelos, comenta entusiasmado. Se utilizaba material prensado a base de lana mineral. Hoy en día todo es espuma de poliuretano o poliestireno. Es una pena, esos viejos frigoríficos duraban décadas. Media hora después el dispositivo se volvió a montar, se encendió y empezó a funcionar con un saludable zumbido. Muchas gracias, dijo Zinaida Petrovna, secándose las manos en el delantal. Eres un verdadero experto. Y después de todo, ¿cómo terminaste en casa de nuestra Lidotechka? ¿Pariente? No, solo un conocido, murmuró Mijail Borisovich, lanzando una rápida mirada a Lidia. Entiendo, dijo el vecino, en un tono que no auguraba nada bueno. Bueno, gracias de nuevo, suspiró Lidia Semyonovna cuando regresaron a casa. Ahora solo queda esperar a que surjan los problemas. Zinaida Petrovna va a difundir esto por todo el edificio, que tengo un hombre viviendo aquí. ¿Puedo irme?, ofreció Mijail Borisovich serio. No necesitas que te molesten por mi cuenta. Ah, ya basta, Lidia Semyonovna hizo un gesto con la mano. No vivimos en un convento de chicas de alta cuna. Busquemos la manera. Pero por dentro la inquietaba una inquietud. No eran los chismes lo que la perturbaba, después de todo, los chismes eran parte de la vida, sino la creciente desconexión entre la imagen de ese hombre y la historia que había contado. Con sus modales refinados, sus conocimientos técnicos y una postura que rezumaba dignidad, simplemente no encajaba con el retrato de un vagabundo que había llamado a su puerta 10 días antes. Aquella noche, mientras Mijail Borisovich se bañaba, Lidia Semyonovna hizo algo que en otras circunstancias habría considerado inaceptable, miró en el bolsillo de su chaqueta, que colgaba del perchero de la entrada. Sus dedos tocaron un papel doblado en cuartos. Al desdoblarlo reconoció el escudo oficial en la parte superior, era un membrete de la fábrica de máquinas herramienta de Riazán. En la parte superior se leía una característica, una especie de certificado profesional, seguida de una firma ancha y un sello azul. No tuve tiempo de leer el contenido. El sonido del agua en la bañera la hizo reemplazar apresuradamente el papel, su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse de su garganta. ¿Quién era, después de todo, ese hombre que la suerte o el destino había puesto en su camino? El domingo amaneció con enérgicos golpes a la puerta. Lidia Semyonovna, que acababa de poner a hervir la tetera, se estremeció y se derramó agua caliente en la mano. Lidia, ábrela ahora mismo. La voz de Zinaida Petrovna, amplificada por el hueco de la escalera, sonaba como una trompeta de Jericó. Mikhail Borisovich levantó la vista del periódico y la miró con expresión inquisitiva. Todo ha comenzado, suspiró Lidia Semyonovna. Ella no viene sola. Prepárense para el Tribunal Popular. Y no fue una exageración. Afuera, además de Zinaida Petrovna, estaban Nikolai Stepanovich, el jubilado del apartamento 8, exsecretario del partido en la fábrica Bandera Roja, y Valentina Fyodorovna, la viuda silenciosa del apartamento 7, que siempre evitaba conflictos como la peste. ¿Qué pasó, Lidia Semyonovna? Intentó fingir sorpresa, pero el tono resultó falso. Sí, pasó muchas veces.
Zinaida Petrovna avanzó sin ceremonias por la entrada. Este es un edificio decente, Lidia. Tiene que haber orden. Y tú, sin más, protegiste a un hombre desconocido. ¿Qué registro? ¡Qué gran cosa! Lidia Semyonovna se indignó. ¿Qué disco, Zinaida? ¿Qué estás inventando ahora? No me lo estoy inventando, lo estoy viendo con mis propios ojos, corta al vecino. Este desconocido vive aquí desde hace casi un mes. Sin pasaporte, sin registro. ¿Y si es un delincuente fugitivo? ¿Y nosotros, que vivimos en el mismo edificio? Yo, por cierto, tengo un juego de porcelana de Meissen, una pieza de anticuario. Y tengo mis medallas, repitió Nikolai Stiepanovich, moviéndose incómodo de un pie al otro. Por un trabajo ejemplar, en plata. ¿Qué tiene eso que ver? Lidia Semyonovna empezó a responder, pero fue interrumpida por la aparición del propio elemento sospechoso. Buenos días, saludó cortésmente Mijaíl Borisovich, haciendo que los visitantes inmediatamente guardaran silencio. Vestido con pantalones de vestir y una camisa pulcra, con el pelo bien peinado, parecía más un profesor jubilado que un vagabundo. Parece que mi presencia está causando preocupación. ¿Y cómo no iba a ser posible? Zinaida Petrovna fue la primera en reaccionar. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué vives con una mujer decente y sin documentos? Mikhail Borisovich soportó el interrogatorio sin pestañear, aunque sus dedos entrelazados se pusieron blancos de tensión. Tienes razón, los vecinos merecen saber la verdad, dijo con dignidad. Me encuentro temporalmente en una situación difícil. Lidia Semyonovna me acogió amablemente mientras buscaba trabajo. Mis documentos están en regla. Puedo presentar mi pasaporte. ¿Y por qué estás sin trabajo si eres un hombre sano? Nikolai Stepanovich entrecerró los ojos con recelo. Una sombra pasó por el rostro de Mijaíl Borisovich, pero mantuvo la compostura. A veces las cosas no salen, respondió con calma. Especialmente cuando te acercas a los 50. Había una amargura contenida en su voz que por un momento, incluso Zinaida Petrovna vaciló. Todo esto es muy triste, admitió finalmente. Pero, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Es necesario que haya orden. Y además, ¿qué dirá la gente? Lidia, ¿has pensado en tu reputación? ¿Qué pasa con mi reputación? De repente Lidia Semyonovna perdió los estribos. 30 años en el policlínico sin una sola queja. Enterré a mi marido, crié a mi hija sola. ¿Y ahora qué? ¿No puedo ayudar a alguien en problemas porque alguien chismorreará? Los vecinos intercambiaron miradas. Lidia era tranquila, siempre conciliadora, nunca la habían visto así. Bueno, en realidad. Valentina Fyodorovna, que hasta entonces había permanecido en silencio, sorprendió a todos. Solo vine en busca de compañía. Cuidaste de mi Beisia antes de que muriera. Lo recuerdo. Se volvió hacia los demás, y después de todo, ¿qué nos importa quién vive con quién? Exactamente. Lidia Semyonovna aprovechó el inesperado apoyo. Si tienes quejas concretas contra Mijaíl Borisovich, de nada. Pero si es solo para cotillear, lo siento, mi tetera está hirviendo. Nikolai Stepanovich fue el primero en retirarse, tosiendo de vergüenza y alegando tener hipertensión arterial. Le siguió Valentina Fyodorovna. Zinaida Petrovna se quedó en la puerta. Mira, Lidia, dijo ahora en un tono más bajo, sin la agresividad que tenía antes, en realidad no conoces a una persona. Puede pasar cualquier cosa. Podría suceder, coincidió Lidia Semyonovna. Pero ahora, después de toda una vida, entiendo una cosa, el hogar es el lugar donde no te dan la espalda. Zinaida Petrovna frunció los labios, pero no dijo nada más. Lidia Semyonovna, pasa por mi despacho después de la reunión de planificación, dijo Ludmila Ivanovna, directora del policlínico, mientras atravesaba el pasillo de procedimientos. Había algo en su tono que hizo que el corazón de Lidia diera un vuelco. En 30 años de servicio aprendió a distinguir cuando su jefe solo quería hablar y cuando ella estaba a punto de regañarla. No fue una conversación sencilla sin ningún motivo. Los rumores sobre la situación habían llegado a oídos del director general.
Ya sabes cómo son los tiempos, optimización, recortes, reducción de costes, explicó Ludmila Ivanovna bajando la voz, como si compartiera un secreto incómodo. Buscan cualquier pretexto para deshacerse de alguien. Y ahora se presenta esta oportunidad. Estoy de tu lado, Lidia Semyonovna, pero si abres una investigación administrativa. Un escalofrío recorrió la espalda de Lidia. Amaba su trabajo. ¿Dónde a tu edad conseguirías otro trabajo si te despidieran? Hablaré con él, murmuró, más para sí misma que para el director. Él lo resolverá solo. Ludmila Ivanovna volvió a ponerse las gafas y recuperó su tono oficial. Les doy una semana para resolver la situación. De lo contrario, tendré que iniciar el proceso disciplinario. La frase sonaba como una frase. Cuando Lidia llegó a casa, Mijail Borisovich ya la estaba esperando. Sobre la mesa una olla de patatas y champiñones y su plato favorito, despedía un olor reconfortante. ¿Pasó algo?, preguntó cuando la vio, captando una sombra en su rostro que no había estado allí en la mañana. En lugar de responder, dejó sobre la mesa el documento que había encontrado en el bolsillo, un membrete de fábrica, con sellos oficiales. Necesito que me digas quién eres realmente. El rostro de Mikhail palideció. Se hundió en la silla, con los ojos fijos en un punto vago, como buscando fuerzas para empezar. Cuando finalmente habló, su voz era pesada, prolongada, como si cada palabra costara un esfuerzo sobrehumano. Trabajé como ingeniero jefe en una fábrica de máquinas herramienta, confesó. Era una empresa prometedora, con contratos militares y un futuro garantizado. Pero luego vino la quiebra. El nuevo director propuso un plan: falsificar el fracaso de la empresa, desviar activos, despedir empleados. Me negué a participar. Lo denuncié a la fiscalía, al ministerio. Le temblaba la voz. Pero al final descubrí que había escrito a las personas equivocadas. O en el momento equivocado. El director permaneció en su cargo. Él, en cambio, fue despedido con una mancha en su currículum que se quedaría con él para siempre. Lidia Semyonovna no necesitó preguntar qué vino después. La historia se repitió como un guión familiar: primero otro trabajo, menos cualificado, luego trabajos ocasionales mal remunerados, hasta que no quedó nada. El apartamento estaba funcional y tuvieron que desalojarlo. Alquiló una habitación hasta que se acabó el dinero. La noche que me encontraste fue la tercera vez que dormiste en la estación de tren. Se quedó en silencio y volvió la cara. Lidia vio que sus hombros temblaban casi imperceptiblemente. En ese momento supe que decía la verdad. Quizás no todo, pero sí lo suficiente. Y también sabía con una certeza que la sorprendió, que no podría expulsarlo, sin importar lo que le deparara el futuro. ¿Y tu familia?, preguntó en voz baja. La risa amarga que escapó de sus labios fue respuesta suficiente. Mi esposa se fue antes de todo esto. Se llevó a nuestra hija. No me gustaba vivir con el salario de un ingeniero jefe, imagínese entonces menos. Ahora la exmujer tenía un nuevo marido, un hombre de negocios. Mi hija lo llama papá. Lidia observó a este hombre de mediana edad, destrozado por las circunstancias pero no por su propia conciencia. Era raro encontrar a alguien que prefiriera perderlo todo antes que negociar con su propia ética. Él no le había contado todo, ella lo sentía. Pero fue suficiente para entender la esencia. Hoy me llamaron a la oficina del director, dijo finalmente. Exigieron que te fueras, o habrá una investigación y posible despido. Me voy, reaccionó Mijail Borisovich, levantándose de repente. Ahora mismo. Ya has hecho demasiado por mí. No. La propia Lidia se sorprendió por la firmeza de su voz. Ahora no. Tenemos una semana. Pensemos en algo. No hay nada en qué pensar, insistió, sacudiendo la cabeza. No puedo ser la razón de tus problemas. El hecho de que me hayas devuelto mi fe en la gente es más de lo que merezco. Y así hablaron hasta altas horas de la madrugada, hablando de la fábrica, de la gente, de los tiempos difíciles. Por primera vez en meses, Lidia sintió que estaba hablando con alguien que realmente la entendía. A las 2 de la madrugada se fueron a dormir. Permaneció despierta durante mucho tiempo, tratando de descubrir cómo proteger a este hombre orgulloso y destrozado que no tenía a nadie a quien acudir en busca de ayuda. Justo antes del amanecer, un suave clic de la cerradura la despertó.
Rápidamente puso el desagüe y corrió hacia la entrada. Vacío. Sobre la cómoda, una nota escrita con la letra precisa e inclinada de un ingeniero. Pido disculpas por irme sin despedirme. No puedo permitir que mi presencia dañe su trabajo y su reputación. Gracias por todo. Estos días han sido los más claros que he tenido en años. MB. Lidia se dejó caer en el banco de la cocina, agarrando el papel entre los dedos. Afuera, el febril amanecer de febrero comenzaba a aclararse, y en algún lugar de ese frío cortante, un hombre que se había vuelto necesario en unas pocas semanas se alejaba sin dejar rastro. Releyó la carta por 10ª vez, como si las líneas pudieran revelar un código oculto, una pista sobre su paradero. Pero la escritura, clara como una regla, solo repetía lo obvio: agradecimiento y adiós. El frío de la mañana se había instalado en los huesos de Lidia, pero no era nada comparado con el hielo que se había apoderado de su pecho desde la desaparición de Mikhail Borisovich. Lo entiendo todo, respondió secamente mientras sus dedos se aferraban al borde de la mesa. ¿Puedo irme? La búsqueda ya había durado 5 días, 5 días de calles llenas de baches, refugios fétidos y miradas indiferentes. Esa noche, cuando regresó a casa sin saber nada, se desplomó en el banco de la cocina y lloró por primera vez en años. No hubo sollozos fuertes ni lágrimas dramáticas, fue un grito sordo, contenido, como si un dique se rompiera en su interior, silencioso y devastador. Y fue exactamente en ese momento, cuando la desesperación ya le robaba el aliento, que sonó el teléfono. ¿Hola? Se le quebró la voz, ronca de tragar tanto llanto. ¿Es esta la residencia de Tikhonov? Una voz masculina desconocida resonó al otro lado de la línea. Mi nombre es Nikolai Alexeyevich Petrov. Zenaida Petrovna, su vecina del edificio, me dio su número. Estoy buscando a Mikhail Borisovich Vorontsov. Es urgente. Lidia se quedó helada, con los dedos blancos por estar tan apretados alrededor del teléfono. Mikhail Borisovich. Por primera vez escuchó el nombre completo del hombre que en apenas unas semanas se había convertido en una presencia tan familiar como las grietas de las paredes de su apartamento. Él no está aquí, respondió ella con cautela. ¿Y tú quién eres? Un ex compañero de trabajo, fue la respuesta, llena de palpable decepción. Trabajamos juntos en la fábrica. Me dijeron que se quedaría con la señora por un tiempo. Sí, confirmó Lidia, sintiendo que su corazón latía más rápido. Pero desapareció hace una semana. Desde entonces lo he estado buscando. ¿Tú también? El silencio al otro lado de la línea fue lo suficientemente largo como para imaginar al hombre frunciendo el ceño sorprendido. Lo siento, ¿pero por qué?, preguntó finalmente. Porque me importa, respondió Lidia simplemente. Se fue sin explicar nada. Hace frío en las calles y no tiene dinero ni dónde vivir. Otro silencio. Luego un profundo suspiro, como si el extraño llevara una carga invisible. Si me lo permites, me gustaría conocerte. Necesito contarles algunas cosas sobre Mikhail Borisovich. Creo que es importante para los dos. Una hora más tarde, en el ruidoso café cercano a la estación, Nikolai Alexeyevich se reveló como un hombre de porte militar, de unos 60 años, con la mirada aguda de alguien que se había pasado la vida descifrando esquemas técnicos. Pidió té para los dos y fue directo al grano, sin rodeos. Estoy buscando a Mikhail Borisovich a petición de un grupo de ex empleados de la fábrica. Tenemos información de que existe la posibilidad de reabrir la producción. Los inversores estaban interesados. Hablaba lenta, metódicamente, como si cada palabra fuera parte de un mecanismo preciso. Pero para eso necesitamos los diseños de un nuevo modelo de máquina que él estaba desarrollando antes de todo eso. ¿Antes de qué? Lidia se tensó, sintiendo un mal presentimiento. Petrov removió su té como si organizara sus pensamientos. Hemos trabajado juntos durante 20 años, comenzó finalmente. Mikhail Borisovich llegó a la fábrica después de graduarse, era un joven prometedor, candidato a doctorado. Podría haber seguido en la academia, pero quería trabajo práctico. Al cabo de 10 años, se convirtió en ingeniero jefe. Bajo su dirección, la fábrica obtuvo 2 órdenes de mérito y, lo más importante, contratos de defensa. Estabilidad. Tomó un sorbo e hizo una mueca, el té todavía estaba hirviendo. Luego vinieron nuevos tiempos. Su voz se endureció.
Privatización, reestructuración. El nuevo director veía la fábrica solo como una fuente de fácil beneficio. Vendió máquinas a precio de chatarra y transmitió pedidos a sus competidores a cambio de sobornos. Y Mikhail Borisovich se opuso. Objetó, repitió Lidia, recordando aquella noche en la cocina, cuando había dicho tan poco, pero con una amargura que ahora tenía sentido. No fue solo oposición, corrigió Petrov, y había orgullo en su tono. Se negó a firmar la cancelación de equipos. Envió denuncias a la fiscalía y documentos al ministerio. Hasta que lo despidieron. Lidia recordó la confusa historia que Mikhail le había contado. Si tan solo hubieran disparado. Petrov se rió sin alegría. Lo acusaron de intento de robo. Fabricaron pruebas, sobornaron a testigos. No llegó a juicio, no hubo ningún delito, pero destruyeron su reputación. En nuestra zona ya sabes cómo es la cosa, todo se basa en la confianza. Nadie contrata a un hombre con esa imperfección. Sacó una fotografía amarillenta del bolsillo interior de su chaqueta, un grupo de hombres con trajes sobrios y medallas en el pecho. En el centro Mikhail Borisovich, más joven, con los ojos brillantes, seguro de sí mismo. Recibir una condecoración por un contrato de defensa. En aquel momento ya era candidato al premio estatal. Lidia miró la imagen y algo dentro de ella se rompió. Aquel hombre que había dormido en su casa, arreglado la estufa y arreglado el grifo que goteaba no era solo un ingeniero desempleado. Era un científico con principios que había luchado contra el sistema y lo había perdido todo. ¿Y la familia? Preguntó sabiendo ya la respuesta. Su esposa lo dejó antes de todo esto. Se fue con su hija a un empresario. Petrov asintió. Siguió en pie hasta que lo echaron de la fábrica. Entonces la dacha se incendió en circunstancias extrañas. Vendió el apartamento para pagar a los abogados. Terminó en ruina. Lidia miró la fotografía y por primera vez comprendió la profundidad de esos silencios, esa economía de palabras. No era un hombre destrozado por la suerte. Fue un héroe que pagó con su vida su integridad. Necesitamos encontrarlo, insistió Petrov, inclinándose hacia adelante. No es solo por el futuro de la fábrica. Es para tener la oportunidad de recuperarse. Demuestre que tenía razón. Miré, murmuró Lidia. Toda una semana, sin pistas. Pero tengo una sospecha. Petrov tamborileó con los dedos sobre la mesa, atento. El refugio para personas sin hogar en la Rua I de Mayo. Allí hay un puesto médico. Mikhail Borisovich en su juventud era amigo de uno de los médicos. Trabajaron juntos en brigadas estudiantiles. Quizás esté ahí. Ya revisé todos los refugios, Lidia negó con la cabeza, pero una chispa de esperanza se encendió en su pecho. No todos, corrigió Petrov con una media sonrisa. Este no es un albergue cualquiera. Es un centro cerrado, digamos, para exmiembros de inteligencia técnica. No entré sin una recomendación. Escribió una dirección y unas líneas en una servilleta. Carta de presentación para el administrador. Inténtalo mañana, dijo, levantándose. Recuerden, Mikhail Borisovich está orgulloso. Quizás no quieras volver. Lo sé, guardó el papel con cuidado en su bolso. Pero al menos necesitaba asegurarme de que estaba bien. Y hacerle saber, añadió para sí, imaginando el camino que tomaría al día siguiente, que no todo estaba perdido. El edificio de la Rua I de Mayo era un antiguo edificio de ladrillo rojo de antes de la guerra con un discreto cartel, Centro de Rehabilitación Social. Lidia había pasado por allí innumerables veces sin siquiera preguntarse qué había más allá de aquellas paredes desconchadas. El portero, un anciano de postura rígida, examinó largamente la servilleta con la recomendación de Petrov, frunció el ceño y realizó una llamada interna. Finalmente asintió. Tercera sala, segundo piso. Su voz, sorprendentemente suave, contrastaba con su expresión severa. Pero no se demore. Aquí tenemos horarios. En el interior olía a cloro y medicinas, un aroma que Lidia conocía muy bien, el fuerte olor de las instituciones públicas. Pero curiosamente todo estaba limpio. Cálido. No parecía un refugio para personas sin hogar. En las paredes del pasillo, fotografías en blanco y negro, rostros serios de científicos, ingenieros, diagramas de máquinas, fórmulas.
Como si ese lugar guardara, entre sus grietas. Aquella habitación no parecía parte de un refugio cualquiera, sino alguna institución perdida en tiempos que ni siquiera la Unión Soviética podía reclamar como propia. En la tercera sala, 4 camas vacías alineadas como soldados en formación, excepto una, junto a la ventana, donde descansaba Mikhail Borisovich. Su rostro, alguna vez lleno de vigor, ahora estaba hundido en las sombras, pálido, con los huesos marcados, ojos hundidos que miraban un libro gastado entre manos temblorosas. Al verla se estremeció e intentó incorporarse sobre la almohada, pero un ataque de tos ronca y dolorosa lo derribó nuevamente sobre las sábanas. No te levantes, se acercó rápidamente Lidia, con voz firme pero gesto cuidadoso. ¿Estás enfermo? ¿Cómo me encontraste?, preguntó, su voz ronca como papel de lija mientras pasaba el espasmo. Petrov. Nikolai Alexeyevich. Te está buscando. Una sombra de preocupación cruzó su rostro. ¿Qué quiere? ¿La fábrica? ¿Los inversores? ¿Sus proyectos? Lidia habló a trompicones, las palabras se superponían, mientras sus ojos examinaban cada nueva línea de cansancio en su rostro como si, en una semana, hubiera envejecido una década. ¿Lo que le pasó? Nada más. Un atisbo de sonrisa frágil como el cristal, un catarro muy feo, una neumonía leve. Mira, no estoy en una situación tan mala. Señaló el ambiente, limpios, calentitos, comen bien. Hasta tienen libros. Mostró la desgastada portada, resistencia de materiales, un manual técnico universitario. Estoy repasando conceptos. Hace tiempo que no practico. Lidia observó a aquel hombre, un brillante ingeniero que había preferido la ruina a la traición de sus principios, quebrantado pero no vencido, y sintió que algo se movía en su interior, una oleada de ternura tan intensa que la tomó por sorpresa, como si despertara de un largo sueño. «¿Vienes conmigo?», dijo, su tono no admitía respuesta. «Ahora mismo». «Pero mi trabajo, mi reputación», comenzó vacilante. «Al diablo con el trabajo», respondió ella, sorprendiéndose de su vehemencia. «Lo sé todo sobre la fábrica, sobre tu invento, sobre cómo te traicionaron». Petrov le había contado todo. «Y no lo dejaré aquí». Mikhail Borisovich la miró largo rato como si la viera por primera vez. Luego lentamente asintió, «Está bien. Pero dame un momento para prepararme». 2 horas después, estaban en un taxi rumbo a su domicilio. Él, envuelto en un abrigo demasiado viejo para el invierno, miraba por la ventana las calles nevadas que se deslizaban como páginas de un libro que ya no podía leer. Solo cuando el coche se detuvo delante del edificio, rompiendo el silencio con un suspiro, murmuró, «Sabes, todo este tiempo he estado pensando en ti. Cómo te decepcioné, cómo rompí mi palabra». Ella no respondió. Simplemente lo tomó del brazo con firmeza, ayudándolo a salir, como si temiera derretirse en el aire helado. Solo en casa, cuando él, ya vestido con ropa abrigada y con una taza de té humeante en las manos, se sentó a la mesa de la cocina, Lidia finalmente habló, «No rompiste nada. Actuaste como siempre, como te pareció correcto». Había tanta calidez en su voz que Mikhail Borisovich levantó la vista y vio en ellos algo que no había estado allí antes, un brillo tímido, como la primera luz después de un largo invierno. La noticia de su regreso se extendió por el edificio a la velocidad del fuego. Incluso al anochecer sonó el timbre, era Zinaida Petrovna, sacudiéndose la nieve del abrigo en la entrada. «¿Entonces has vuelto?», dijo sin preámbulos, con los ojos brillando detrás de sus gafas. «Y muy bien. No es el lugar para que la gente decente deambule por los refugios cuando hay gente que se preocupa». Lidia arqueó las cejas sorprendida, «¿A quién le importa?». «Está despejado», confirmó Zinaida Petrovna asintiendo solemnemente. «Nikolai Stepanovich y yo hablamos. Revisamos a su Mikhail Borisovich a través de nuestros canales». Bajó la voz en tono conspirativo, «El sobrino de Stepanovich trabaja en Hacienda. Bueno, su invitado es un verdadero héroe. Se enfrentó solo a toda una mafia». Hizo una pausa dramática. En la época soviética le habrían dado una medalla y una mejor posición. Hoy en día, personas así se pueden contar con una mano. Antes de que Lidia pudiera reaccionar, apareció en la puerta el propio Mikhail Borisovich, ajustándose un suéter raído sobre los hombros. «Buenas noches, Zinaida Petrovna», saludó con un respeto que parecía genuino. «Le agradezco que haya ayudado a Nikolai Alexeyevich a localizarme».
Significa mucho para mí. Ah, tonterías, jovencito, la mujer se sonrojó inesperadamente avergonzada. Es lo correcto. Y mira, tengo una idea. Durante los días siguientes el teléfono de Lidia no dejó de sonar. Vecinos conocidos de conocidos, amigos de vecinos. De alguna manera la historia de Mikhail Borisovich se había vuelto de dominio público en el vecindario. Quizás fue obra de Zinaida Petrovna, quien, como un general en campaña, parecía haber movilizado a medio distrito. Estamos recogiendo firmas, anunció 3 días después, blandiendo una gruesa carpeta en la puerta. En tu apoyo, Lidia Semyonovna, contra este despido absurdo. Ya somos 72 personas. Muchos te conocen, al fin y al cabo cuidas de medio barrio como enfermera. Y vamos a enviar una delegación a Ludmila Ivanovna. Hazle saber que el pueblo no acepta la arbitrariedad. Pero no me despidieron, protestó Lidia, confundida. Todavía no, corrigió Zinaida Petrovna, levantando un dedo en señal de amonestación. Pero escuché que hay una investigación en curso. Es mejor estar a salvo. Y bajando la voz, además, ahora sabemos quién es su invitado. Un auténtico intelectual ruso que no ha vendido su conciencia. Esos son raros hoy en día. Desde la habitación contigua, Mikhail Borisovich, que lo oía todo, se limitó a menear la cabeza y sonreír. Esos días lo habían fortalecido, la tosca se había desaparecido, su postura se había vuelto erguida y sus gestos habían recuperado una dignidad que el abandono no había podido borrar. Al 4.º día, el teléfono volvió a sonar. Era Petrov. La voz del ex colega temblaba con una emoción apenas disimulada. Los inversores estuvieron de acuerdo. Quieren ofrecerle el puesto de consultor jefe para la reanudación de la producción. Un salario justo, beneficios completos. Y lo más importante, sus proyectos se pondrán en práctica. La nueva máquina será la base para el renacimiento de la fábrica. Lidia, que estaba escuchando sin querer, vio cómo el rostro de Mikhail Borisovich pasaba de la desconfianza a una esperanza cautelosa, hasta convertirse en una alegría tranquila, como el sol después de la tormenta. Necesito pensar, Nikolai Alexeyevich, respondió, pero la decisión ya resonaba en su voz. Te llamaré mañana. Al día siguiente otra noticia, Ludmila Ivanovna, la directora, llamó con irritación apenas disimulada. No sé qué contactos tienes, Lidia Semyonovna, refunfuñó, pero la inspección ha sido cancelada. Recibimos una llamada directa del Ministerio de Sanidad. Dudó y añadió de mala gana, y si su invitado es realmente ese ingeniero Vorontsov del que habla el periódico local, dígale que siempre he admirado a las personas de principios. Lidia colgó incrédula y se volvió hacia Mikhail Borisovich, que la observaba con curiosidad. ¿Qué fue eso?, preguntó ella. Creo que es obra de Zinaida Petrovna, se ríe. Era subdirectora en una escuela. Tiene contactos en todas partes. Estaban en la cocina, bebiendo té en las mismas tazas de loza con puntos azules. Afuera, la nieve caía ahora de otra manera, ya no era la cruel fiebre, sino la suave marcha de marzo, un presagio de primavera. ¿Y ahora?, preguntó finalmente Lidia. ¿Qué pasará a partir de ahora? Mikhail Borisovich dejó la taza y la miró a los ojos. Llamé a Petrov. Acepté la oferta. Mañana iré a la fábrica para ver qué queda y por dónde empezar. Ella sonrió, pero algo dentro de ella se estremeció. ¿Entonces te vas? ¿Solo por ahora? Tardó un poco en responder. La fábrica está cerca. Hay alojamiento para los técnicos. Durante los primeros meses me quedaré allí. Suspiró. El trabajo será intenso, proyectos de reconstrucción, formación de equipos, desde el amanecer hasta el anochecer. Hizo una pausa, como si estuviera organizando sus pensamientos. Luego, bajando la voz, Lida Semyonovna. En estas semanas, ella se había convertido en algo único para él. Me devolviste la fe en las personas. Me hiciste creer que no todo se mide por el dinero o la conveniencia. No sé cómo agradecerte. No es necesario, sacudió la cabeza. Simplemente hice lo que cualquiera debería hacer. No. La negativa fue firme. No cualquiera. Eres raro. Dudó de nuevo buscando palabras. Y yo me gustaría pedir un descanso. Necesito volver a ponerme de pie, sentir que estoy de nuevo en pie.
Cuando vuelva a sentirme útil, necesaria y luego, si me permites, me gustaría volver. No como invitado. ¿Y cómo? No terminó la frase, pero la mirada decía más que cualquier palabra. Lidia Semyonovna observaba a este hombre ya no joven, marcado por la vida, cuyos ojos ahora ardían con una llama de esperanza y dignidad recuperadas. Y comprendió que en ese tiempo compartido, también había encontrado algo precioso, el coraje de abrir su corazón cuando todo parecía perdido. «Vuelve cuando estés listo», respondió simplemente. «Voy a estar esperando». Afuera, la nieve se estaba derritiendo, anunciando el comienzo de la primavera. Septiembre de ese año resultó ser excepcionalmente cálido y soleado. Las manzanas de los huertos se hinchaban de jugo, los ásteres estallaban en todos los matices del otoño y por las mañanas el aire tenía esa transparencia especial que solo existe al comienzo de la estación. Lidia Semyonovna regresaba del trabajo y se dirigía, como de costumbre, hacia el pequeño parque, donde ya la esperaba Mijaíl Borisovich, sentado en un banco, vestido con su traje sobrio y con su maletín de cuero sobre las rodillas. Esos encuentros se habían convertido en los últimos meses en un ritual. Él terminaría su turno en la fábrica, ella terminaría su trabajo en el policlínico y juntos se irían a casa. ¿Cómo estuvo el día?, preguntó levantándose para besarla en la mejilla. Como siempre, sonrió. Vacunas, trámites. ¿Y tú? Hoy ponen en funcionamiento el primer torno basado en sus diseños. Había un orgullo apenas disimulado en su voz. Funciona como un reloj. Los inversores están satisfechos. Caminaban por las calles silenciosas entre tilos y arces amarillos, hablando de trabajos, de planes, de cosas sencillas. En 6 meses, desde aquella noche de febrero en que Mikhail Borisovich regresó a la fábrica, muchas cosas habían cambiado en sus vidas. Había alquilado un pequeño apartamento cerca de la empresa, por principio se negaba a vivir como dependiente en la casa de Lidia Semyonovna, pero aparecía casi todos los días. Cenaron juntos, vieron películas antiguas, hablaron de libros o simplemente disfrutaron del silencio, contentos con la presencia del otro. Su relación se había transformado, profundizado, convirtiéndose en una sociedad de iguales. Ya no se trataba del rescate de un náufrago, sino de la alianza de 2 personas maduras que habían encontrado apoyo y comprensión mutua. Llamó Zinaida Petrovna, comentó Lidia Semyonovna mientras se acercaban al edificio. Invítanos a su reunión de grupo mañana. Nos volverá a dar ejemplo, bromeó Mijaíl Borisovich con afectuosa ironía. Mira cómo vuelve la bondad. Probablemente se rió. Tú la conoces. Cuando te entusiasma una idea, no hay nadie que la detenga. Su historia había inspirado a Zinaida Petrovna a crear un grupo de ayuda mutua en el barrio. La severa exdirectora, temida por todos en el edificio, finalmente había encontrado un propósito digno para su inagotable energía. El grupo ayudó a ancianos solitarios, recogió ropa para los necesitados, organizó tés para los veteranos y, sobre todo, luchó contra la indiferencia que tan fácilmente se convierte en norma en las grandes ciudades. ¿Y cuál es el evento esta vez?, preguntó Mikhail Borisovich, abriendo la puerta del edificio. Un encuentro con adolescentes de un orfanato. Le contarás sobre tu invento, dijo Lidia Semyonovna mirándolo con malicia. Orientación profesional, ¿entiendes? Los jóvenes necesitan ejemplos de verdaderos científicos, no estos que dices. Personas influyentes. Dios mío, puso los ojos en blanco, pero su tono era divertido. Está bien, te lo diré. Hágales al menos saber que todavía hay ingenieros en Rusia. En casa les esperaba una sorpresa. En la cocina, una mujer joven, claramente parecida a Lidia Semyonovna, solo 30 años más joven, se movía hábilmente entre cacerolas y utensilios. Natasa, exclamó Lidia Semyonovna, corriendo para abrazar a su hija. ¿Por qué no avisaste? Quería sorprenderte, sonrió la niña, secándose las manos con el paño de cocina. Y veo que ahora llegan juntos, observó mirando con curiosidad a Mijaíl Borisovich, inmóvil en la puerta de la cocina. Natasa, soy Mijaíl Borisovich, presentó Lidia Semyonovna, sonrojada como una adolescente. Mijaíl, mi hija Natasa. He oído hablar mucho de eso, saludó Natasa extendiendo la mano. En los últimos meses, mamá solo ha hablado de ti, Mijaíl dijo esto, Mijaíl hizo aquello. Es un placer conocer por fin al hombre que le devolvió las ganas de vivir. Natasa.
protestó Lidia Semyonovna, pero su hija se limitó a reír. Mamá, tengo 35 años. He soñado durante mucho tiempo que conocías a alguien como tú. Después de la muerte de papá, te encerraste demasiado. Mikhail Borisovich observó la escena con una sonrisa. La hija de Lidia Semyonovna era una mujer vibrante y espontánea, muy diferente de los remilgados moscovitas que él imaginaba. Durante la cena, Natasa lo bombardeó con preguntas sobre el trabajo, la fábrica y las perspectivas del sector. Resultó que era economista y trabajaba en una empresa de inversiones especializada en proyectos industriales. «Sabes, Mikhail Borisovich», dijo Natasa seriamente cuando se habló de la recuperación de la fábrica, «lo que estás haciendo es un verdadero logro. Hoy muchos simplemente han abandonado la producción y lo exportan todo. Pero tú eres de los que aquí construyen». «No exageres», dijo avergonzado. «Solo hago lo que sé». «Y lo hace muy bien», dijo Natasa. «Mamá escribió que incluso había noticias sobre ti en los periódicos». «Todo esto es culpa de Zinaida Petrovna», se burló Lidia Semyonovna. «Hizo una campaña tan grande que hasta el Ministerio de Salud llamó a nuestro director». Hablaron hasta tarde y Mikhail Borisovich sintió por primera vez en años esa calidez especial que solo existe dentro de una familia. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Era Petrov. Mikhail Borisovich, la voz del ex colega sonaba solemne. El Consejo de Administración ha tomado una decisión. Le ofrecemos el papel de consultor jefe para la reanudación de la producción, con la perspectiva de asumir la dirección técnica cuando la fábrica alcance su plena capacidad. Mikhail Borisovich escuchó en silencio, temeroso de creer. Pero eso no es todo, prosiguió Petrov. Su nuevo modelo de torno ha pasado todas las pruebas. El primer envío ya está en producción. Y lo más importante, recibimos una orden del sector de defensa. Como en los viejos tiempos. Lidia Semyonovna a su lado, vio cómo el rostro de Mikhail Borisovich pasaba de la desconfianza al orgullo, de la duda a la determinación. ¿Cuándo debo empezar? Fue todo lo que preguntó. Cuando quieras. Hasta hoy, se ríe Petrov. Ah, y también está el tema de la vivienda. El puesto incluye un apartamento funcional cerca de la fábrica. Después de la llamada, Mikhail Borisovich permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana el cielo otoñal, cubierto por una ligera niebla. Apartamento funcional, murmuró finalmente. Como un círculo, ¿no crees? Preguntó en voz baja Lidia Semyonovna. ¿Volver al punto de partida? Se volvió hacia ella y la miró a los ojos. Me gustaría que vinieras conmigo. Esperó sabiendo que había más. ¿A la fábrica? Hoy. Quiero que veas a qué ha llevado todo esto. Y aunque no dijo el resto, Lidia Semyonovna lo entendió. La fábrica los recibió con el sonido del despertar de los almacenes, el olor a metal y aceite. Lidia Semyonovna nunca había estado en un lugar como aquel y todo le parecía fascinante, las enormes máquinas, las chispas de soldadura, los trabajadores con monos ocupados. Todo el mundo conocía a Mikhail Borisovich, desde el director hasta la señora de la limpieza. Lo saludaron, se detuvieron para hablar, le pidieron consejo. Caminó por los pasillos con la confianza de quien finalmente había encontrado su lugar. Y Lidia Semyonovna lo observaba, con el corazón reconfortado por el hombre que se había reconstruido. Esta será la nueva línea de producción, explicó emocionado, mostrándole los proyectos en su carpeta. Y aquí estará el taller experimental, prosiguió, abriendo la puerta de una pequeña oficina contigua. ¿Sabes cuántos jóvenes ingenieros vinieron a trabajar con nosotros? Talentos reales. Quiero crear algo así como una oficina de proyectos, donde puedan desarrollar nuevos modelos. Lidia Semyonovna escuchó en silencio, reflexionando sobre cómo un trabajo que amas transforma a una persona, dándole un propósito y una sensación de necesidad. Por la noche, sentados a la mesa de su cocina, bebían té en las mismas tazas de loza con flores de aciano. Afuera, la fina lluvia otoñal caía por los aleros, mientras el aroma de una tarta de manzana, preparada por Natasa como despedida, llenaba el apartamento. Pensé en lo que dijiste, Mikhail Borisovich rompió el silencio, después de un largo momento. Sobre el apartamento funcional. Lidia Semyonovna enarcó las cejas inquisitivamente. No quiero volver a depender del trabajo, murmuró pensativamente. Empezar de cero, adaptarnos a rincones ajenos.
Sobre todo cuando hay otras opciones. Sus miradas se encontraron y ella entendió lo que quería decir sin palabras. Estás proponiendo, vaciló por primera vez en aquella conversación, como si la incertidumbre se hubiera apoderado de él, que si no te importa, dejemos estos giros y vueltas de lado. La vida es demasiado corta para desperdiciarla con formalidades. Lidia Semyonovna observó a este hombre, ya no joven, pero interiormente fuerte, alguien que en pocos meses había salido de la desesperación para renacer. Y sintió que su corazón se calentaba. No me importa, respondió simplemente. De lo contrario. Una sonrisa abierta y sincera iluminó su rostro, una de esas que solo aparecen en raros momentos de verdadera felicidad. Ya sabes, dijo apartando la taza, nunca me arrepentí de aquella noche en la tormenta de nieve. Ni por un segundo. Podría haber pasado directamente, comentó. Pasaron muchos. Pero no pasaste. Ella cubrió su mano con la suya y ese gesto lo cambió todo. Afuera, la lluvia iba amainando, y entre las nubes aparecieron las primeras estrellas del otoño, brillantes, prometiendo un día despejado al día siguiente. A veces, los gestos más simples cambian una vida para siempre, susurró Mijaíl Borisovich. Y sus palabras llevaban tanta gratitud, tanta calidez, que no fue necesaria otra.